Vamos con Crónicas 25 y 26. Son dos historias enlazadas de alguna manera y que terminan de una forma, bueno, no les digo, vamos a verlo. ¿Ok? En el capítulo 24 estudiamos el reinado de Joás. ¿Sí se acuerdan? Un hombre que comenzó a reinar desde niño. ¿Se acuerdan a los cuántos años? A los 7. 7, un punto menos. Sale, a los 7. Pero estuvo reinando obviamente bajo la dirección de ¿quién? Del sacerdote Joiada. Y cuando él murió, ¿qué pasó con este? Se desvió por completo el rey y comenzó a hacer puras burradas. Este rey, aunque no se mencionó que fuera casado, tiene un hijo, varios hijos, pero uno de ellos es Amasías, que es nuestro próximo rey. Y voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 25. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y de 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Y luego que confirmó el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Eso es importante, ¿verdad? Que dice, ¿cómo? Cada uno morirá por su pecado. Acuérdese de eso. Ok. Del verso 1 al 4, vamos a orar. Dios, gracias, te damos por estos 2 capítulos. Esperamos, Señor, que podamos ser dirigidos por ti, que tú nos muestres las verdades que tú tienes para nosotros y que realmente podamos aplicarlo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Un rey joven también, de 25 años. A los 25 años reinar en Jerusalén pues no era fácil, y reinó 29 años en Jerusalén. Y dice que andaba en los caminos de Dios, pero no de corazón perfecto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de andar en los caminos de Dios, pero no de corazón perfecto? Hay mucha gente, o habemos mucha gente, que estamos haciendo las cosas de Dios, la obra de Dios, que servimos, que nos congregamos, que hacemos 2, 3 cosas, pero que a veces solamente lo hacemos por tradición, por costumbre, pero no por convicción en el corazón. Por religión, a veces lo hacemos por religión. Este hombre estaba tratando de ir en el camino de Dios, pero en su corazón había algo, ¿ves? Que no le permitía ser perfecto delante de Dios. Y lo primero que se destaca después de esto, de que se menciona que él estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, aunque no de corazón perfecto, esto es muy importante, ¿ves? O sea, cuando las cosas se hacen para Dios tienen que ser de corazón, no por obligación, ni por costumbre, ni porque quieres tener una apariencia o por religión. Tienen que ser las cosas de corazón, es muy importante. Pero lo primero que se destaca es que mandó a matar a los asesinos de su padre, ¿se acuerdan? Y dejó vivos a sus hijos según la ley de Dios. Esto es muy importante, donde dice que nadie podía morir por los pecados de sus padres. Esto lo encuentras en Deuteronomio 36, creo, no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Bueno, entonces aquí, una vez más vemos que los pecados que no se heredan, ¿verdad que no? Y que no perjudican a terceros. A veces sí hay pecados. Cuando no rompemos con esos patrones, hay pecados en la familia que se cometen de generación en generación, pero cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, todos esos pecados caen con eso, ¿no? Entonces, esto de alguna manera contradice aquello que se enseña en algunos lugares como las maldiciones generacionales. Entonces, aquí vemos que cada uno muere a consecuencia o cada uno cae delante de Dios a consecuencia de sus propios pecados. Yo no puedo pagar a Dios por los pecados de mi abuelo, ¿verdad que no? Ni por los de mi mamá, ¿verdad que no? Ni por los de mi hermano. No, o sea, cada quien va a tener su juicio de acuerdo a sus pecados, ¿ok? Entonces vemos que este hombre de alguna manera estaba respetando la ley y se apegó a la ley de Moisés en que no iba a matar a los hijos, pero mató a los que habían asesinado a su padre, que era un moabita,
y un moabita y los otros amonita, un amonita y un moabita, ¿ok? Vamos a ver del versículo 5 en adelante. Dice: reunió luego Amasías a Judá con arreglo de las familias, les puso jefes de los millares de centenas sobre Judá y Benjamín. Después él puso la lista de todos de 20 años arriba. Fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 hombres, a 100,000 hombres valientes. Más un varón de Dios vino al rey y le dijo: no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, y así lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues? ¿Qué hará con los 100,000? ¿Qué haré con de los 100,000 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido de Efraín para que se fuesen a su casa, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías habían despedido para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron un gran despojo. Ok, ¿qué siguió? Una vez que este rey se nos dice que trataba de andar en los caminos de Dios, pero que no tenía corazón perfecto, también vemos que de alguna manera en su religión respetó la ley de Moisés, pero después de eso su política fue una reorganización, colocando jefes y escogiendo a los mayores de 20 años del pueblo para convertirlos en su ejército. Todos los mayores de 20 años tenían la obligación de participar en la guerra, ¿ok? Entonces fueron 300,000 escogidos. Había muchos jóvenes, encontró 300,000 para salir a la guerra, pero cometió un grave error porque contrató de Israel, es decir, del reino del norte, a 100,000 personas que los llevaban como mercenarios, por los cuales pagó una gran suma, y así añadía 100,000 hombres más. Pero esa era su estrategia: salir a la guerra con sus propios planes, basados en sus propios recursos y en sus propios deseos, porque Dios no le pidió que hiciera eso, ¿verdad? Él, de su propia imaginación y de su propio deseo, dijo: bueno, solo tengo 300,000 jóvenes, pero voy a contratar de allá de Israel otros 100,000 que le entran duro a la guerra, y les voy a pagar 100,000 talentos de plata. Es una cantidad extraordinaria la que pagó por esos soldados. Pero un profeta le advierte que no está haciendo lo correcto. ¿Ves? Este hombre no tenía corazón perfecto delante de Dios, por eso lo dijo, porque se basaba mucho en sus recursos, en sus estrategias, en sus deseos. Entonces le dice el profeta: tú no estás haciendo lo correcto, porque tú debes de confiar solamente en Dios y no en tus recursos. La advertencia es: si lo haces, te va a ir mal, porque denota que confías más en tus recursos, en tu fuerza militar, en tu dinero, que en Dios, y no es así. ¿Okay? Esto es muy común, siempre nos pasa así, siempre a veces confiamos en nuestros recursos más que en la confianza en Dios. Pero el rey busca más pretextos para hacer sus planes, y lo primero que encuentra es, dice: oye, pero ya les pagué, o sea, ya los tengo que llevar porque ya les pagué. Son 100,000 talentos de plata, imagínate, es un billetotote. Dice: no me van a regresar el dinero, obvio, ¿eh? Entonces es un buen pretexto el que le está sacando, ¿no? Como a veces cuando tomamos ciertas decisiones así y alguien viene y nos advierte: eso no va a funcionar bien, y tú dices: es que ya hasta le compré el vestido, ¿no? Y dice: pues no te va a ir bien, dice Dios que ese matrimonio no va a funcionar, ¿verdad? Pero es que ya hasta le compré el vestido. Así dice: pues ya hasta les he pagado, dice, ¿no? Y el profeta le dice: pues ¿sabes qué? Olvídate de tu lana, no te enfoques en eso. Dios te puede dar más que lo que tú hiciste. Hiciste una muy mala inversión, la perdiste, ¿ok? Porque si tú vas a perder. Si tú llevas a estos hombres a la guerra, los van a destruir. Así es de que ya perdiste tu dinero, es mala inversión, pero no te preocupes, Dios te puede dar más que lo que acabas de perder, siempre y cuando obedezcas y confíes en Él y no en tus estrategias y en tus recursos, ¿ok? Bueno, Amasías hace caso al profeta. Y vemos que, él quiere hacer lo correcto, pero su corazón no es perfecto.
y despide a los mercenarios, los cuales se van muy enojados porque ellos querían participar en la batalla, aunque ya les dieron la feria. Yo me hubiera ido contento, ¿no? Ni tengo que pelear y ya llevo una lana, bueno, pero esos querían pelear. Entonces estaba haciendo lo recto, pero no de corazón perfecto, y de alguna forma estaba haciéndolo a regañadientes. Cuando el profeta le dice no lo hagas, a regañadientes lo hace, pero porque él quería sus planes. Y tuvo que hacerle caso al profeta porque sabía que era un hombre de Dios y que se iba a perder. Este hombre quería hacer la voluntad de Dios, pero su corazón no era perfecto. Entonces Amasías sale a la guerra con sus hombres, con los jóvenes, con los 300,000, y matan a 10,000 personas. Fue una matanza increíble la que hicieron. Y otros 10,000 prisioneros, los cuales los lanzan desde un peñasco, y esta es una escena terrible, ¿no? Imagínate 10,000 hombres aventándolos desde un peñasco, es decir, desde un acantilado así de puras rocas, pues obvio se hacían pedazos cuando caían, ¿no? Y iban aventando, no sé si a uno o por grupos, pero imagínate 10,000 hombres destrozándose ahí. Y eso es, algunas personas dicen, ¿qué onda con Dios, no? O sea, ¿por qué así? Pero ¿sabes una cosa? Estos sí eran enemigos del pueblo de Dios, pero Dios no dio ninguna orden de que los mataran de esa manera, ¿ves? Eso ya era añadidura de ellos, eso era ya decisión de ellos. Dios sí dijo que acabaran con ellos en la batalla a filo de espada, pero nunca dijo que hicieran esto con los prisioneros, ¿ok? En el verso 13 encontramos la consecuencia de esta mala decisión. Aunque los dejó, aunque le hizo caso al profeta y les había pagado y primero perdió su dinero. ¿Okay? Y mira la consecuencia de su mala decisión. A veces pensamos que aunque ya desistimos, ¿verdad? Tomamos una mala decisión y después recapacitamos, hacemos una mala inversión y la dejamos, la abandonamos, pero de todas maneras hubo una consecuencia. ¿Qué hicieron los mercenarios? Mientras él andaba en la guerra ya, peleando, estos se regresaron, entraron a las ciudades fortificadas, tumbaron a 3,000 hombres, se llevaron botín de guerra, hicieron estragos, los atacaron y les mataron a 3,000 personas que dejaron desprotegidas en la ciudad. Esa fue la consecuencia de su mala decisión, de lo que había hecho, y aunque la dejó a tiempo, la consecuencia siguió, ¿ves? La factura de una mala decisión siempre va a llegar, hermano, ¿ves? Okay, luego 14, 15, 16, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso, ¿ves? Ya está más loco todavía, porque esto encendió la ira de Jehová contra Amasías, y le envió a un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no liberaron a su pueblo de sus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, le respondió, ¿te has puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y aquí comienza ya la decadencia del rey, ¿okay? Peleó, ganó, perdió hombres con las malas decisiones, pero no solo trajo prisioneros, sino, ¿ya viste qué se trajo? Se trajo los dioses del pueblo que había derrotado. Y no solamente eso, como si fuera poco, se los puso como nuevos dioses en un altar, así, y los adoró y les quemó incienso. ¿Ves que su corazón no era perfecto para Dios? Se desvió a la primera, ¿ves? La consecuencia de esto, obvio, fue que desatar la ira de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo la cobertura de Dios, pero de repente vamos por nuevos dioses, nos salimos de la cobertura de Dios, ¿sí me entiendes? Esos eran ídolos que tenían aquel pueblo, y el profeta le dice, ¿para qué te los trajiste si a su pueblo pudieron salvar? ¿Para qué los quieres tú? Y todavía los adoras y todo. Hay muchos ídolos, muchos dioses que pueden robar la gloria de Dios, del Dios verdadero, ¿ves? Hay muchos dioses modernos, ¿okay? Y no estoy hablando de idolitos, estoy hablando de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que le roban la gloria a Dios, los cuales ponemos como dioses y adoramos y les rendimos culto, ¿okay? Muchas cosas que controlan nuestras vidas en estos mundos, en la modernidad y todo ese rollo, ¿no? Redes sociales y quién sabe cuánta cosa, que llegan a tomar un papel muy importante en tu vida.
Pero el profeta va y lo reprende, y obviamente como este hombre ya está orgulloso, ya quiere hacer su voluntad, ya perdió dinero, ya le mataron gente, acaba de ganar una gran victoria, se trajo el botín de guerra y se trajo dioses, dijo, ya, yo soy de los chidos, ¿verdad? Y cuando el profeta lo reprende, ¿qué le dice? ¿Tú qué? O sea, ¿quién te puso por consejero mío o qué? ¿Quieres que te maten? ¿Qué vienes aquí a decirme? A mí no me vienes a sermonear, yo soy el rey, o sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué me vienes a decir? ¡Wow, qué tremendo!, ¿no? Pero el profeta le dice, ¿sabes qué? Dios ya decretó destruirte. Luego dice el 17, 18, 20, hasta el 23, dice, Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, el rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da a tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hallaron al cardo. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, tu corazón se enaltece para gloriarte, quédate ahora en tu casa, ¿para qué provocas un mal en el que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios, que lo que quería entregar en sus manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es Judá, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a sus casas. Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles, y después volvió a Samaria y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Qué tremendo. ¿Ves? Ahora ya se siente poderoso, no le hace caso al profeta, ya se siente que es el rey, como José Alfredo Jiménez, y luego dice, ¿sabes qué? Toma consejo para responder al ataque de los mercenarios que se le voltearon. Y entonces le dicen, hay que atacar a Israel por lo que nos hicieron. Y entonces le manda un reto al rey de Israel y le dice, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a vernos las caras frente a frente. A manera de advertencia, ¿no? Bueno, lo reta, es un reto. Y aquí ya se muestra bastante arrogante él. Ya está retando a Israel a que venga, y Joás le responde con una parábola, de manera de advertencia, pero lo llama cardo, y esto era como menospreciarlo. O sea, un cardo es una planta común sin ningún valor, y él se pone como un cedro, que quiere decir valor y fortaleza, y ese es el mensaje de Joás. Y le dice, ¿sabes qué? Ni le muevas, ¿ves? No te metas conmigo. Y después le aclara, le dice, ¿sabes qué? Tú estás ya muy alzadito porque acabas de terminar con los edomitas y ya te crees muy acá y quieres venir ahora contra mí. Te voy a dar un consejo. Ni salgas de tu casa porque te va a ir mal. Pero este rey Amasías ya estaba en idolatría y también estaba soberbio, y Joás le dice, ¿sabes qué? Ya se te subió, o sea, mejor quédate en tu casa, te vas a hacer daño. Pero el rey necio no le escucha, porque Dios endurece su corazón, porque el plan de Dios es que él ya termine sus días. ¿Ves? Y cuando empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios, a veces es porque Dios mismo permite que se endurezca nuestro corazón. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Al faraón, que Dios endureció su corazón. A este hombre también Dios ya le está endureciendo para que no escuche al profeta y para que haga sus deseos, y sus deseos lo van a llevar al final a la derrota y a perder su vida. La causa principal por la cual Dios la quiere entregar en manos de sus enemigos, ¿cuál es? Idolatría, soberbia. Y como ya había sido planeado por Dios, pues perdieron la batalla, salieron huyendo, y el rey cae preso. Y no solo eso, comienza la destrucción de la muralla de Jerusalén. Aproximadamente unos 200 metros de la muralla los tiraron, son 400 codos, y todavía saquearon el oro y la plata que había en el templo, y todavía se llevaron todos los utensilios de oro que habían en la casa de Obed-Edom, quien había guardado el arca por algún tiempo, ¿se acuerdan? Y empieza un
una decadencia otra vez de Israel cuando parecía que este hombre iba para arriba. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás de Israel. Y los demás hechos de Amasías, primeros postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él oído a Laquis, enviaron a traer a él de Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. ¿Ok? Entonces este rey sobrevivió 15 años más después de la muerte de Joás, quien lo había capturado, pero su vida ya no fue la misma. Todo comenzó a salir mal y empezaron a conspirar contra Judá. Pero lo que se destaca es que todo esto comenzó, el verso 27 es muy claro, que todo esto sucedió cuando él se empezó a apartar de Jehová. Okay, se tuvo que ir a Laquis, allá lo fueron a buscar, allá lo encontraron, lo mataron y se lo trajeron en un caballo y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. Pero el verso 27 es la clave, dice, todo esto sucedió desde que él se empezó a apartar de Jehová. Y Jesús dijo para nosotros, ¿qué dijo? Separados, de mí, nada podrás hacer. Apartarse de Dios trae graves consecuencias cuando tú ya eres un hijo de Dios. Cuando nos empezamos a apartar de Dios, empezamos a derribar nuestras murallas de protección, ¿ves? O sea, se empiezan a caer esas murallas de protección, empiezan a extraer nuestros tesoros más hermosos, que son nuestros tesoros espirituales, nuestra relación con Dios. El enemigo empieza a penetrar y empieza a conspirar, y todos sus planes nos pegan, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya te alejaste de Dios. Se termina la cobertura y todos los ataques del enemigo, cuando una vez que tu muralla está abierta y que ya entraron en el templo de tu corazón y te saquearon de las joyas preciosas que Dios ha depositado ahí, ya todo va a empezar a conspirar en contra tuya, y todo lo que hagan el enemigo va a penetrar porque tú ya perdiste la cobertura de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú decidiste ir a rendirle culto a otros dioses antes que a Dios. Y hoy me da mucho gusto ver tanta gente aquí, porque ya había muchos jueves que no veníamos tanta gente. Hermano, no se separe de Dios, no se separe de su palabra, no se separe de la comunión con la iglesia, no se separe de sus devocionales, de escudriñar la Biblia, de venir a adorar a Dios. No se separe de eso, no permita que otros dioses los separen del Dios verdadero. ¿Ve? Yo entiendo los trabajos y todas esas cosas, ¿ves? Pero quien pueda hacerlo, por favor, no se vaya a otro lugar a hacer otras cosas. Lo mejor que puede hacer es venir aquí, a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a ofrendar, a dar diezmos, ofrendas. Eso es lo mejor que puede hacer, porque todo eso es bendición para usted. Y a veces preferimos apartarnos de la cobertura de Dios por otras cosas tan pequeñas y perder esa bendición tan grande. Capítulo 26, no sé si lo leo completo porque ahora el rey se llama Usías y es hijo obviamente de este Amasías. Dice el verso 26:1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Esta es una historia diferente, comienza bien y contrasta con la de su padre y con la de su abuelo, aunque tiene ciertas similitudes, y nos dice que Usías hizo lo bueno delante de Jehová conforme a lo que hizo su padre, pero sabemos que su padre terminó apartado de Dios. En un principio él quiso hacer las cosas bien, pero su corazón no era recto. Este joven reinó por muchos años, 52 años, y comenzó con la restauración de las ciudades caídas. Lo más importante es que dice que persistió en buscar a Dios y bajo la dirección de un profeta entendido de la visión de Dios. ¿Ves? Cuando había hombres de Dios, mientras el sacerdote Joiada estuvo, Joás lo hizo todo bien, ¿ok? Y cuando murió se
equivocó. Ahora hay un sacerdote ahí, o un profeta, Zacarías, que tiene entendimiento de la visión de Dios, y este hombre está buscando a Dios. Y luego hay una parte hermosa que dice que mientras él buscó a Dios, ¿qué pasó? A Jehová le prosperó. Buscar a Dios es la prosperidad, hermano, ¿ves? Le prosperó en todo lo que hacía, ¿ves? Tú puedes estar dando ofrendas, diezmos también, pero si de veras no lo haces con ese entendimiento de corazón, buscando a Dios, olvídate que haya prosperidad, ¿ves? O sea, no lo hagas para negociar con Dios. Lo haces porque amas a Dios y hay una convicción en tu corazón de buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, Dios en automático comienza a prosperarte en todo lo que hagas, ¿ves? Ese joven resultó en prosperidad y después salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, y hizo grandes cosas. Pero dice el verso 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabe que habitaban en Gurbal y contra los amonitas, ¿no? Y Dios estaba con él. Y luego dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Celefa como en Las Vegas. Se fue hasta Las Vegas. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Y todo el número de los jefes de familia valientes esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudas, lanzas, yelmos, colecetes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó maravillosamente a este hombre? Pues Dios. Él estaba buscando a Dios, persistía en buscar a Dios, Dios le empezó a prosperar. Salió a batallas, salió victorioso, se apoderó de territorio, Dios le ayudaba en todas las batallas porque había comunión, porque había entendimiento, porque había dirección de Dios a través de Zacarías. A su abuelo lo mató una amonita y un moabita, su padre adoró ídolos de los edomitas, pero a él en contraste, estos amonitas le trajeron presentes porque se había hecho un hombre poderoso. Y no solo eso, su fama alcanzó fronteras, llegó hasta Egipto, y la razón es que se había hecho altamente poderoso a causa de su búsqueda y de la dirección de Dios. ¿Okay? Y siguió reedificando y restauró la seguridad de las ciudades, incursionó en la ganadería, en la agricultura, formó un ejército poderoso y bien armados, y no solo eso, sino que aparte incursionó en la ingeniería y diseñó máquinas para arrojar flechas, las cuales conocemos, y piedras, las cuales ahora conocemos como catapultas. Así es de que tenemos a un hombre que era creativo en todos los sentidos, que todo lo que hacía le salía bien, que tenía ganado, que tenía cultivos, que tenía cisternas, que tenía ejército, que era inventor. Bueno, tenía de todo este hombre. ¿Ves? Pero todo, ¿por qué? Porque dice que fue ayudado maravillosamente. ¿Okay? Y esa ayuda, obvio, venía de Dios. ¿Ves? Qué diferente, ¿no? A su papá, hasta aquí. Y hasta aquí todo está perfecto, todo parece marchar sobre ruedas. Un hombre sabio, creativo, famoso, rico, inventor, tiene todo bajo control. ¿A quién no le gustaría ser más Usías? Chido, ¿verdad? O esposa de Usías. ¿No te gustaría ser esposa de Usías? Sí, imagínate. Pero aquí empieza el problema. Vamos a ver del verso 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció
para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo a la casa del real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo, en los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Ok, tremendo problema. Cuando este rey ya está bien machín, que ya tiene todo el poder, que ya es poderosísimo, famoso, creativo, un Luis Miguel cualquiera, ¿ok? Sí, un poderoso hombre, rey. Al ver todos sus logros, se enfocó en sí mismo, y se vio en el espejo y dijo: espejito, espejito, ¿quién es el más picudo aquí? ¿Verdad? El espejito le dijo: tú. Y él, al verse, dijo: qué chido soy, ¿ves? Y cuando volteó y vio todo lo que había hecho, dijo: wow, ¿qué harían sin mí ustedes? Qué chido soy, mira nomás todo lo que he hecho. Mira el billete que tengo, mira el ganado, mis cultivos, mis armas que inventé, mi ejército. No. Dijo: es más, ya nomás me falta una cosa: hacerla de sacerdote. Se olvidó de dónde venía todo, de dónde venía toda su bendición, de dónde venía todo su poder, y se rebeló contra Jehová. Y aún en su exaltación, pues ahora quiere ir a jugar el papel que no le corresponde, ahora quiere ser sacerdote. Ya había hecho todo y sintió que también podía ser un sacerdote y que lo haría bien. Pero la verdad, no es que quisiera dar gloria a Dios. ¿Qué era lo que él quería? Darse gloria personal. Era que lo vieran. Era: vean qué chido soy, y cómo yo mismo voy a ir a encender incienso ahí al altar, y Dios lo va a aceptar porque soy bien chido. Pero todo su equipo y los sacerdotes, cuando lo ven lo que va a hacer, entran y le dicen: ey, ¿qué onda? ¿Ves? O sea, estás mal. Le recuerdan el orden, cómo había sido establecido por Dios para Aarón. Pero a él ya no le importaba nada, y pensaba que podía pasar aún por encima de las disposiciones de Dios. Pero aquí el punto es: ¿quién te llamó a esto? O sea, no te metas en esto. Tú solamente haz tu papel de rey, lo estás haciendo muy bien todo, pero no te metas aquí porque la vas a regar. Esto no se te asignó a ti. No te metas. Y los sacerdotes identifican, dicen: esto no es para gloria de Dios, hermano, ¿ves? O sea, lo estás haciendo para gloria tuya. ¿Ves? Todavía te quieres inflar más. Ya estás muy inflado, pero todavía quieres inflarte más. Quieres alimentar más tu ego, tu vanidad. Entonces, identifican que este hombre ya se ha enaltecido demasiado. Obvio, ante la represión, pues contesta como cualquiera que se siente Juan Camaney, ¿verdad? En vez de humillarse y decir: ¿saben qué? Sí, la regué, nos vemos. O sea, perdón, no sé qué estaba pensando, ya, ahí muere, ¿verdad? No, este cuate se enoja mucho, porque una vez que es el jefe, nadie te puede contradecir. ¿Ves? Y se enoja, pero la consecuencia de su enojo, ¿qué es? Una lepra instantánea, así, de sopa maruchan, de volada, ¡pum! Lepra instantánea, y en la frente, y se le ve, ¿ves? Y obvio lo sacan de ahí. ¿Por qué lo sacan? Porque ninguna persona que tuviera lepra
podía estar delante del altar de Jehová, porque sería inmundo. ¿Ok? Nadie podía estar en ese lugar impuro, así que Dios lo detiene. ¿Sabes cómo lo detuvo Dios? Haciéndolo impuro al instante, delante de los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando identifican que este hombre es impuro, dicen: ¿sabes qué? Salte, hijo, ya tienes lepra, pero en caliente salte o te mueres. Y el punto es, aunque seas muy chido, no puedes hacer algo a lo que no has sido llamado, y menos si solamente lo estás haciendo para tu gloria, para lucirte. Y en ese caso Dios dice: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo me parece inmundo. Y así quedó, ya para siempre, inmundo, se quedó leproso. Este hombre, que fue el rey, jamás pudo volver a su casa, al palacio real, jamás pudo volver al templo, jamás pudo tocar a una persona. ¿Todo por qué? Por puro egoísmo, ¿ves? Porque su ego lo llevó a la ruina. Igual al rey pasado que vimos, ¿qué fue lo que lo hizo? Ya retando al otro rey de Israel: vente y acá. Egoísmo, ¿ves? O sea, dos reyes muy parecidos, padre e hijo, cortados por la misma tijera. Trataron de seguir a Dios, pero su corazón no era perfecto porque tenían un orgullo, una apreciación de ellos demasiado alta. Este hombre ya no volvió a entrar al palacio, le quedó todo prohibido, todo por su orgullo, ya ni siquiera pudo tocar a nadie, ¿ves? Quedó aislado de todo. Quedó erradicado por completo en una habitación apartada. Y eso lo pusieron ahí porque era el rey, pero lo debieron haber echado de la ciudad con todos los leprosos, que ¿sí se acuerdan cómo andaban los leprosos? Fuera de la ciudad, y tenían que andar gritando con unas campanillas: inmundo, inmundo. ¿Sabes para qué? Para que nadie lo tocara, se contaminara ceremonialmente y no pudieran adorar a Dios. ¡Wow! Así es de que este hombre quedó erradicado por causa de su orgullo, así que su hijo tuvo que sustituirlo desde antes de su muerte. Este rey hereda el trono desde antes de que muera su padre, porque su padre ya no puede tomar decisiones ni hacer nada. Dos historias enmarcadas en la soberbia, en el orgullo. El peor de todos los males del ser humano, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? El yo, el orgullo. Pero nos encanta alimentar el orgullo, hermano. Es algo que disfrutamos tanto, alimentar nuestro ego. ¡Wow! Es el pasatiempo favorito del ser humano, alimentar su ego, su vanidad. Cuando aprendamos a ser humildes, como dijo Jesús: sean mansos y humildes, vamos a ver la vida de otra forma y vamos a entender muchas cosas más. Que lo más importante es tu relación con Dios, tu comunión con Él. Lo demás no importa, hermano. Nada de lo demás importa. ¿De qué le sirvió a este rey todo lo que tenía si al final lo perdió todo? Por orgullo, por una decisión tonta. Seamos más mansos y humildes. Orgullo es la valoración desmedida de los intereses y los deseos propios. ¿Ok? Eso es. La valoración desmedida de los intereses y los deseos propios. Y la Biblia dice que antes de la caída está ¿qué? La soberbia. Cuidemos de no enaltecernos demasiado, hermano. Una persona se enaltece demasiado e inmediatamente comienza a caer. Y no hay nada más bonito que una persona que tenga todos los talentos que tenía este rey y que sea manso y humilde. ¿Ves? Una persona sencilla. Aunque Dios te haya dado toda la inteligencia, sabiduría, prosperidad, creatividad y todo, mantente ahí, en línea con tu Creador, porque nada que dice, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? Nada. Todo le pertenece a Dios, aún tu propia vida, ¿no? Así es de que, hermano, no hay de qué subirse, ¿ves? No hay para qué, no sirve de nada. Lo más importante es mantenerse en línea con Dios, en comunión con los demás.
permanezcamos mansos y humildes. ¿Okay? Es lo más bonito, de verdad. Jesús dijo, aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Wow, increíble, ¿no? Era un aplauso bien fuerte al Señor y Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo.